cesión de deudas y su regulación actual en nuestro Código Civil y Comercial argentino. A esta altura ya sabemos que las obligaciones en el transcurso de su vida pueden sufrir una modificación subjetiva, es decir, un cambio de los sujetos, tanto en el aspecto activo, que ya estudiamos, como cambio de acreedor en la institución de la cesión de créditos, como lo que vamos a estudiar hoy, que es una modificación subjetiva en el aspecto pasivo de la obligación. Como vimos en la cesión de créditos, la modificación subjetiva por cambio de acreedor en principio no genera mayores inconvenientes y por eso es una figura ampliamente admitida, dado que para el deudor no causa ningún perjuicio tener que pagar su deuda, a una persona o a la otra, y el acreedor puede fácilmente liberarse también de una obligación propia cediendo una deuda, negociándola de la manera que mejor le parezca. No sucede lo mismo con el cambio de sujeto deudor. Hemos dicho repetidamente a lo largo del estudio de la materia que lo que un acreedor mira, o aquello a lo que un acreedor está atento, aquello que le interesa a un acreedor, es justamente el patrimonio de su deudor. Es lo que él va a estar mirando, porque a través de ese patrimonio va a ser su posibilidad de poder obtener la prestación y satisfacer su interés, cuestión que ya conocemos. Con lo cual podemos fácilmente darnos cuenta que al acreedor no le da lo mismo tener un deudor que tener otro, porque cada persona tiene su propio patrimonio. Entonces esta transmisión de la deuda, bueno, evidentemente podría traer algún inconveniente desde el lado del acreedor, que está en miras a satisfacer su interés, y si la transmisión se produce a un deudor menos solvente o bueno, con cualquier otra característica que le impida a ese acreedor cobrar, estaría sufriendo un perjuicio. Además de que para el deudor resultaría extremadamente fácil liberarse simplemente transmitiendo la deuda a un tercero y quedando desobligado, cuestión también inadmisible. Es por eso que esta cesión de deudas fue una figura originariamente no admitida. La única manera de ceder, entre comillas, una deuda fue realizar una novación, es decir, extinguir la obligación anterior y crear una nueva, con lo cual descartamos la figura de la cesión, justamente porque estaríamos ante la figura de la novación. Sin embargo, esta no aceptación de la figura fue criticada en el siglo XIX, principalmente por doctrina alemana, que dijo, bueno, no hay por qué no aceptarla, sino simplemente regularla, darle obviamente sus matices, darle sus límites y darle su regulación, pero no tiene por qué ser una figura que no se acepte. En nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield era una figura que no estaba contemplada, pero toda la doctrina en general la admitía en el ámbito de la libertad de las partes, de la autonomía de la voluntad de las partes, como un contrato innominado. De allí que toda la doctrina haya previsto diversas figuras y les haya dado diversos nombres o diversas designaciones, siempre estableciendo quiénes eran las partes que intervenían, etc. Y así se habló de expromisión, adpromisión, cesión de deudas, etc. Hoy la tenemos regulada a la cesión de deudas en nuestro Código Civil y Comercial como un contrato nominado, es decir, un contrato que está previsto en la ley, que está regulado en la ley, con lo cual se acepta esta cesión de deudas y esas son las figuras que vamos a pasar a ver, o sea, de qué manera nuestro Código Civil y Comercial recepta esta cesión de deudas, esta modificación subjetiva de la obligación por cambio de deudor, en principio, y vamos a ver cuáles son esas figuras receptadas y cuáles son sus efectos. Volvemos a aclarar que, como originariamente fue una figura no admitida, por lo menos en el Código de Vélez, y la doctrina la reguló como contrato innominado, puede llegar a haber, respecto de la bibliografía que no esté actualizada, alguna confusión terminológica. Lo que nosotros vamos a estudiar acá son las figuras actuales y cómo se denominan actualmente. En eso tenemos que prestar especial atención, porque al tenerla hoy regulada, estas son las figuras, digamos, que están presentes en nuestra ley, sin perjuicio de que, por supuesto, en el ámbito de lo contractual, como ya dijimos, existe la libertad del consentimiento y las partes podrían darles la regulación que consideren necesaria. Nuestro Código Civil prevé, adelantamos, 3 clases diferentes de transmisión de deuda, que son las que vamos a estudiar en esta breve reseña. Tenemos la cesión de deuda o cesión propiamente dicha,
tenemos la asunción de deuda y tenemos la promesa de liberación. Vamos a comenzar por la figura genérica, que es la cesión de deudas, que está establecida en el artículo 1632, ya dijimos que está regulada en el ámbito de los contratos, que nos dice que hay cesión de deudas si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que es decir, ese tercero, debe pagar la deuda sin que haya novación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a encontrar en bibliografía desactualizada que se habla de un tipo de cesión de deudas novatoria o perfecta. Bueno, eso acá lo vamos a descartar. Lo que estamos analizando en esta presentación son las figuras de cesión de deuda, y si hablamos de cesión de deuda estamos descartando la novación. Después también hay una parte de la materia en la que vamos a estudiar la novación subjetiva, y ahí sí vamos a ver qué es lo que pasa. Acá estamos hablando de cesión de deudas. Con esto tenemos que tener claro lo siguiente: se modifica una obligación que ya existe. Va a haber un sujeto que va a venir a ocupar un lugar en una obligación que ya existe. Esa obligación que ya existe no se extingue para dar lugar a una nueva, porque ahí hay novación. ¿Sí? Cuando hablamos de novación hablamos de una obligación vieja que se extingue para dar lugar al nacimiento de una obligación nueva. Acá no extinguimos la obligación originaria, sino simplemente tenemos una modificación subjetiva. Entonces tenemos que esta cesión de deuda se va a realizar o se va a concretar mediante un acto que toda la doctrina denomina un acto triangular. Lo tenemos acá diagramado en pantalla, ¿sí? En ese acto van a participar el acreedor, el deudor y el tercero. Por eso acá se habla de acto triangular en el sentido de que existen tres partes: el deudor cedente, que cede la deuda, el nuevo deudor o el tercero, que va a ser el cesionario, y el acreedor. En virtud de este convenio que celebran estas tres partes, de este acto triangular, el cesionario, es decir, el tercero, debe pagar la deuda al acreedor sin que haya novación. Esa es la definición. Esta operación jurídica consiste, como ya dijimos, en un contrato que en general se puede dar entre el antiguo y el nuevo deudor, y luego el acreedor prestar la conformidad. Es decir, que esta figura sea triangular no quiere decir que los tres consentimientos tienen que ser simultáneos, sino que el consentimiento del acreedor puede ser anterior, simultáneo o incluso posterior. Esta cesión de deudas, actualmente regulada como figura general, puede adquirir dos diferentes matices o dos diferentes posibilidades. La primera que vamos a ver es la cesión privativa o liberatoria, en la cual el deudor originario queda liberado. Con esto, ¿qué queremos decir? Que ese acreedor va a prestar su consentimiento para que el deudor originario se libere en esta obligación y el tercero aparezca en definitiva como el deudor, en una obligación que se mantiene, ¿sí? Una obligación que ya existe. ¿Cuáles son los efectos de esta cesión privativa o liberatoria de deuda? Bueno, el primero y principal, que ya dijimos, es justamente el deudor cedente se libera de la obligación, con lo cual ese acreedor nada más va a tener que reclamarle, ninguna acción va a tener ya contra él, no lo puede demandar, y además su insolvencia o solvencia resulta intrascendente porque es una persona que quedó por fuera de esta obligación. Siempre hicimos referencia a los efectos relativos de las obligaciones y al vínculo entre personas. Bueno, el vínculo con este deudor anterior se extinguió porque quedó liberado por el acreedor, y su deudor actual en esa misma obligación va a ser el tercero. También como efecto podemos decir que el cesionario de deudas, es decir, el tercero que ahora es deudor, va a poder oponer a ese acreedor todas las defensas y excepciones de las que disponía el deudor primitivo. ¿Y por qué? Porque justamente estamos diciendo que en esta cesión privativo-liberatoria no hay novación. En ningún caso de los que vamos a estudiar en esta presentación va a haber novación. Acá excluimos la posibilidad de novación, que es otra figura. Y como la obligación anterior no se extingue, sino que simplemente hay una persona que va a pasar a ocupar un lugar que ocupaba antes otra persona, pero en una obligación que ya existe, resulta natural que pueda contar con las defensas que ya tenía la persona en el lugar de la cual se puso, es decir, el deudor originario. Pero además, y lógicamente, también el cesionario va a poder hacer valer las defensas propias que él tenga contra el acreedor.
Y acá cuidado porque si hubiera novación, justamente esto no podría de ninguna manera suceder. Si fuera una cesión novatoria, lo que la doctrina ha llamado anteriormente cesión novatoria o perfecta, lo que habría pasado acá habría sido que la obligación originaria se extinguió. Y si se extinguió la obligación originaria para nacer una nueva, que sería la que estamos viendo en pantalla, y esto fuera una obligación nueva, eso implicaría que el cesionario no tendría las defensas del deudor anterior. Esto tiene que quedar muy claro porque en el caso de que estemos consultando tal vez bibliografía desactualizada, es cierto que la doctrina hablaba de una figura de cesión perfecta o novatoria, pero acá en esta regulación del Código Civil y Comercial, cuando hablamos de cesión, como dijimos en la pantalla anterior, excluimos la novación. La novación es otra figura permitida y que puede suceder también, pero acá estamos en cesión de deudas que excluye la novación. Esta figura triangular en la cual tres personas se ponen de acuerdo para transmitir esa calidad de deudor sin que haya novación, justamente nos habla de que si hay cesión no hay novación y si hay novación no hay cesión. Respecto de las garantías de terceras personas que hayan constituido, sea garantías personales o sean garantías reales, es decir, con bienes propios por una deuda ajena, estas garantías van a subsistir solamente si hay consentimiento de esos garantes, ¿no es cierto? Esto es de toda lógica, dado que esas personas han garantizado la deuda del deudor originario y si no prestan su consentimiento no tienen por qué garantizar la deuda de un tercero porque además no fueron parte en esta figura triangular que estamos estudiando y no se los puede perjudicar en ese sentido, pero si prestan el consentimiento, esas garantías se pueden transmitir también. Respecto de las garantías constituidas por el mismo deudor, es decir, alguna garantía real sobre un bien propio o cualquier otra obligación accesoria a su cargo, el principio general es que se mantienen porque son accesorias de lo principal. Nuevamente, si hubiera novación y si hubiera extinguido la obligación anterior, no tendría por qué suceder esto en principio. Pero bueno, ese es el principio general. Las partes, obviamente, en el ámbito de su libertad pueden dejar esto sin efecto y transmitir solo lo principal, extinguir los accesorios. Y además, el hecho de que esto sea una cesión de deuda y no una novación, implica que la declaración de nulidad de esta cesión, si esta cesión por cualquier motivo es declarada nula, es decir, es dejada sin efecto, ¿qué va a hacer? Todo va a volver para atrás y en ese caso la liberación del deudor originario va a devenir eficaz, con lo cual va a continuar obligado. El artículo continúa en su segunda parte hablándonos de la cesión acumulativa de deuda. La ley establece si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, ese era el caso que estudiamos justo anteriormente, lo que va a pasar es que ese tercero va a quedar obligado como codeudor subsidiario, es decir, en este caso el acreedor es parte de esta figura triangular, como ya dijimos, porque esa es, esa es la regulación general, pero no presta conformidad para liberar al deudor. Entonces, en este caso lo que va a pasar es que va a haber una persona que va a ingresar a ese vínculo obligacional, que es este tercero, y va a ingresar como codeudor subsidiario del deudor anterior, y estamos viendo en pantalla cómo sería el efecto de esta cesión acumulativa, es decir, no se libera el deudor originario que continúa obligado, y el tercero lo que hace es ingresa a este vínculo obligacional, ingresa a esta obligación que ya existe como codeudor subsidiario. En esto también tenemos que prestar especial atención porque anteriormente, y si leemos bibliografía tal vez desactualizada, se consideraba, o por lo menos la mayoría de la doctrina consideraba que el nuevo deudor, digamos, o el codeudor, el tercero que ingresa a esta obligación, es coobligado concurrente. En este caso, nuestro Código Civil y Comercial los reguló como coobligados pero subsidiarios, lo cual quiere decir que ese tercero va a responder solamente si el deudor principal, digamos, no paga. Esos son los efectos de que ingrese como subsidiario. Con lo cual queremos decir que el acreedor primero va a tener que reclamar la deuda al deudor originario, al cual nunca liberó, y solo en caso de que este deudor no pague, es decir, que sea insolvente, recién ahí va a poder reclamarla al tercero que queda como codeudor o coobligado subsidiario.
A continuación, nuestro código, en el artículo 1633, nos regula la figura de la asunción de deuda. Acá ya tenemos una figura que no es en principio una figura triangular, sino que se trata de una figura en la cual un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor. Nuevamente el código nos aclara sin que haya novación, por esto que ya explicamos anteriormente. Este artículo 1633 nos aclara que si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada, es decir, no existió. Esto es parecido a una figura que vamos a encontrar que la doctrina llamaba expromisión. Es una figura en la cual el deudor originario no interviene, ¿sí? Es una figura que sucede sin intervención del deudor porque hay un tercero que acuerda con el acreedor simplemente que va a pagar la deuda de su deudor. En este caso, nuestro código no admite la figura que antes se llamó adpromisión o expromisión acumulativa, que es la que se da cuando el deudor originario no queda liberado, a pesar de que el tercero acuerda con el acreedor esto de pagar la deuda de su deudor, ¿sí? Esta figura hoy en día pareciera no estar admitida porque el segundo párrafo nos dice si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Es decir, que esta asunción de deuda solamente va a poder existir si el acreedor acuerda liberar al deudor anterior, ¿sí? Entonces, en virtud de este lazo, el deudor anterior va a quedar liberado y los efectos entonces van a ser los mismos o muy similares a lo que son los que ya estudiamos en el ámbito de la cesión privativa. Por último tenemos en el artículo 1635 regulada la promesa de liberación. También la podemos encontrar como asunción interna, que se trata de un pacto entre un tercero y el deudor, en virtud del cual ese tercero se va a obligar a cumplir la deuda, asume la deuda del deudor originario, pero sin absolutamente ninguna intervención del acreedor. Esto es un pacto que solo tiene efectos entre las partes que participaron de él. Es una relación interna, ¿sí? Es un convenio en virtud del cual el deudor y el tercero han pactado que ese tercero va a asumir esa deuda, pero no pasa de ser una relación interna entre esas partes, ¿sí? Esa relación es ajena al acreedor. Esto va a implicar que ese acreedor no puede invocar esa relación porque no es parte de ella, pero tampoco puede serle opuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese acreedor está en la misma situación que estaba antes, solo puede accionar contra su deudor, no tiene acción contra el tercero. Porque, digamos, este pacto entre las dos partes le es ajeno. Y el tercero solamente va a quedar obligado, pero frente al deudor, que es el único que va a poder exigirle el cumplimiento de esto que pactaron entre esas dos partes. Esto es de manera similar a lo que sucede en cualquier contrato, ¿no es cierto? Esta promesa de liberación, de todas maneras, excepcionalmente, ¿sí?, vincula a ese tercero, es decir, al acreedor, si es que es pactada como estipulación en favor de tercero. Y este tercero, que sería el deudor, ¿sí?, esto sería una estipulación sería el acreedor, perdón, esto sería una estipulación entre tercero y deudor a favor, entre comillas, del acreedor, si así hubiera sido regulado. En el caso de que ese acreedor la acepte, se aplica el artículo 1027, que dice que el tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a su favor. Es decir, como principio general, lo que va a pasar en este caso es que este pacto o este convenio solamente vincula al tercero y al deudor. El único que puede ir a reclamarle al tercero que lo cumpla es el deudor, porque es con quien contrató. El acreedor no tiene acción contra el tercero, continúa en la misma situación que estaba anteriormente, es decir, teniendo acción solamente contra su deudor y siendo ajeno a este pacto que sucedió entre dos personas y él no participó. Pero si se estipula que esto se pacta, digamos, como estipulación a favor del tercero, es decir, el tercero y el deudor lo pactan como estipulación a favor del tercero, ¿quién sería el tercero? El acreedor, ¿sí? Y el acreedor lo acepta, recién ahí va a poder tener obviamente entonces acción contra ese tercero en virtud de la figura genérica de la estipulación a favor del tercero que está regida en los artículos 1027 y 1028. Es decir, a partir de su aceptación va a poder directamente demandar los beneficios o las ventajas que esa estipulación le produce.
Si esto no sucede así, dado que el acreedor es un tercero ajeno al convenio de asunción que es celebrado internamente entre el deudor y el tercero, la situación no va a variar y esta promesa de liberación no la puede invocar, pero tampoco puede serle opuesta. Bueno, con esta breve exposición damos por concluida la regulación actual que tenemos en el Código Civil y Comercial de esta figura de la cesión. Esto es lo que tenemos actualmente en la ley positiva. Es una figura que, si bien hoy la tenemos regulada como contrato, no está exenta de críticas, pero de todas maneras es receptada favorablemente, por supuesto, su regulación. Y vuelvo a repetir, tenemos que tener mucho cuidado con la cuestión terminológica y sobre las fuentes bibliográficas que vamos a consultar nos pueden llevar a alguna confusión porque al no estar anteriormente regulada, la doctrina recurrió a figuras, a nombres, a denominaciones que hoy en día nos pueden llevar a confusión y de ahí que espero que este video resulte aclaratorio de cuál es la regulación actual y cuáles son las figuras que tenemos receptadas hoy, sin dejar de decir que estamos nuevamente en el ámbito de la libertad, de las voluntades y que las partes en el ámbito contractual pueden regular sus relaciones como mejor le parezca, con límite en el orden público, la buena fe, la moral, las buenas costumbres y el no abuso.